tienen llamado, que tienen ministerio, tienen que atravesar por ese desierto. José tuvo que pasar por ese desierto. Moisés tuvo que pasar por ese desierto. Elías tuvo que pasar por ese desierto. Por ese desierto tuvo que pasar Elías. Jesús tuvo que pasar por ese desierto. Juan el Bautista, ¿a dónde vivía? En el desierto. Hay ministerios que pueden ser gloriosos, pero no te mueves de ese desierto, porque en ese tu desierto hay el propósito de Dios. Toda Jerusalén y Judea, provincia cercana, dice la Biblia que venían al desierto para escuchar la palabra de Dios. Hay personas que su ministerio está en el desierto. Alaba, ¿qué dice? Y usted dirá, el Señor reprende al diablo. ¿Sabe qué? Pablo que es el apóstol de los gentiles, el que aperturó, que se le dio la llave para llevar el mensaje a nosotros los gentiles. Porque en ese entonces los judíos solamente predicaban para ellos. Porque a nosotros los gentiles, que no éramos judíos, que no éramos descendientes de Abraham geográficamente, pero sí en el plano de Dios espiritual. Entonces, hay hijos. Alaba, ¿qué digo? Vas a tener la canela. Hay hijos que no son biológicos, pero son más leales que los mismos biológicos. Nosotros no somos biológicamente descendientes de Abraham, pero por medio de la fe, nosotros somos familia de Abraham, y Abraham se convierte en el padre de la fe, porque es el fundador de la fe en la nación de Israel. Y el acuerdo fue eso. El Señor le dijo: te voy a bendecir y voy a hacer de ti una nación grande, y por medio de ti bendeciré a todos los habitantes de la tierra. Entonces Él es el padre de la fe, porque Él es el primogénito, Él es la primicia. Pero mayor revelación, mayor responsabilidad. A Pablo se le dio la revelación de lo que Dios le dijo a Abraham antes de que la nación de Israel existiera. Parece que Pablo en el Espíritu estaba allí cuando Dios le dijo: Abraham, te bendeciré, pero por medio de ti yo bendeciré a la tierra. El hecho no es a Israel que hay que adorar. Debemos adorar al Dios de toda la tierra. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a ese que tenemos que adorar. Parece que usted y yo somos más mayores que lo que usted y yo pensamos. Porque Pablo dice que desde antes de la fundación del mundo, Él fue elegido como apóstol de los gentiles. Entonces Pablo no estaba allí presencialmente, pero Pablo escuchó la conversación cuando Dios le dijo: por medio de ti voy a bendecir los habitantes de la tierra. Y parece que el mismo que escuchó, a él también se le delegó presentar el evangelio del reino de Dios. No el evangelio del reino de los judíos, sino el evangelio del reino de Dios. Hablar del evangelio de Dios es hablar de demasiado con demasiado. Hablar del reino de Dios, eso trasciende toda cultura, toda tradición, todo geográficamente, todo terreno, toda costumbre, todo dialecto, todo lenguaje, todo idioma. Dios es Dios. Amén. Por eso Pablo le dice: yo entre los judíos me he hecho judío para ganarle a los judíos. Amén. Entre los gentiles me he hecho gentiles para
con visión tan amplia, esa revelación iba acompañado de unos padecimientos. Pablo dice, entre mis hermanos los apóstoles, yo el más pequeño, entre los pecadores yo el primero. En cuanto a la ley, fariseo, perseguidor de la iglesia, judío de judío, hebreo de hebreo, pero a mí se me encomendó la gracia de Dios de presentar el evangelio a los gentiles. Es decir, que Pablo dice, puedo interpretar el mensaje de muchas formas y de muchas maneras. A los judíos creen en Dios por las señales. Alabro, vida. Por eso hay gente que viene aquí, pastora, a buscar señales y prodigios. Pero los griegos son personas que aman el conocimiento. Hablar de griego es hablar de conocimiento y filosofía. Son seres pensantes. Hay personas que no lo mueve el milagro. Hay personas que lo mueve la palabra, que lo catapulta y lo lleva a otro nivel de gloria. Pero de igual manera a los gentiles, aquellas personas que no tienen acceso a la mucha letra, aquellas personas de poca letra, de poco burro, también para ellos existe lo que es el plan de salvación. La Biblia dice, donde hay una declaración que dice tierra de Natalí, tierra de Samplón, tierra que estaba en valle de sombra y muerte y oscuridad, una gran luz le resplandeció. Allí, en ese lugar donde se respiraba la muerte, donde se respiraba un ambiente contaminado, un ambiente sucio, de allí el Señor llama a Pedro y a todos sus hermanos y a muchos de sus discípulos. Porque la Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundará también la gracia de Dios en Cristo Jesús. Porque Jesús no solamente llamó a personas de bajo mundo, Jesús también llamó a Mateo. Mateo era cobrador de impuestos, era funcionario de gobierno. Pero dice la Biblia que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Cuando Dios le hace llamado a Mateo, que era cobrador de impuestos, era un ladronazo. Porque si una de las cosas que conllevan a la pobreza de toda una nación es cuando se cobra desmedidamente los impuestos del pueblo. Y Roma estaba cobrando en ese momento, tenía el pueblo, tanto así que Jesús le dijo, hipócrita, ustedes ponen carga al pueblo que ni ustedes ni su antepasado han podido tocarlo ni con un dedo. Juan el Bautista, cuando los soldados se presentan allá, porque también Dios tiene un propósito con el cuerpo catrense, con la fuerza aérea, con los marines de guerra. Dios tiene un propósito con todo ser humano. Y dice que los militares